Hermano, gracias por la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Augusto Chiqui Rangel y he sido de la quinta generación que tiene la posesión de este inmueble, ¿sí? Mi tatarabuelo lo adquirió en el año de 1898 y únicamente era la planta baja. Él construyó la segunda planta y puso los adornos que se encuentran en el frente, ¿sí? Y que lo hicieron parecer como un palacio. La historia de Cholula, que escribió el padre Francisco J. Hernández en 1910, señalaba que en 1910, en esta calle, ¿sí?, citaba a los 5 dueños de las casas que se encontraban, y en ella estaba la de mi tatarabuelo Telésforo Chiqui. Entonces, las personas de Cholula ligaron que era el lugar donde había estado Cortés, y luego, al parecer un palacio, le empezaron a dar el epíteto de el Palacio de Cortés. Pero en los archivos no hay ninguno que señale que Cortés haya tenido una habitación aquí en la ciudad de Cholula, como si lo fue en el caso de Coyoacán o de Cuernavaca, ¿sí? Entonces, esa es la razón de llamarle el Palacio de Cortés. ¿En la cual es una leyenda o es un mito? Es un mito porque es el lugar, pero no la casa, ¿sí? El lugar estuvo el Palacio de Zacayasi, que era el procurador de justicia en la época precortesiana. Es en este palacio donde dan alojamiento a Cortés, según el padre Francisco J. Hernández, por ser el palacio más elegante, ¿sí?, que se le da alojamiento. Se conserva con todos sus detalles, con parte de los muebles. ¿El por qué conserva usted todavía de esta manera este recinto? El segundo suceso histórico es que en la Revolución, durante la Revolución, en el año de 1917, ¿sí?, llegan las fuerzas del constitucionalismo, las fuerzas federales, al mando del entonces coronel Jesús Guajardo, y desalojan a los zapatistas. Resulta que al ser la casa de 2 pisos, en el piso de hasta arriba, en el techo de hasta arriba, había lo que se consideraría hoy una especie de transformador, ¿sí? Era un perol con algunas sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, una bala perdida pega en el transformador y explota. Y los federales creen que están aquí los zapatistas, entonces toman la casa a sangre y fuego. Una tía bisabuela, Vicenta Chiqui, se encontraba en ese momento aquí, junto con una sobrina, Margarita López, que en ese tiempo tendría 7 u 8 años. La tía Margarita me refirió que ella precisamente estaba en ese momento aquí, y me refiere, dice, estaba con la tía Vicenta cuando empezó la balacera, ¿sí?, y tocaban el zaguán, lo tocaban. Dice, dejaron la casa, como tú ves ahora, la casa de los hermanos Cerdán, así quedó. Entonces la tía Vicenta, toda temblaba, ya nada más me decía, ayúdate a bien morir, ayúdate a bien morir. Y los balazos seguían y querían forzar el zaguán para entrar. Entonces, en un momento de valor, ella decide ir a abrir el zaguán, y ya entran las fuerzas federales buscando a los zapatistas. No encuentran a nadie, pero la hacen entonces cuartel. Mi tatarabuelo, que vivía allá por donde ahora es Ceresocla, en la 15 Poniente, que es otro terreno que también es herencia de él y actualmente todavía poseo, ¿sí?, le han avisado y llega aquí y le habla al coronel Jesús Guajardo, ya entonces jefe político, y le dice que no es correcto que estando su hija aquí, pues estuvieran, ¿verdad?, la tropa. Entonces el general, el entonces coronel Guajardo, les dice que va a quedarse él con su estado mayor, y así lo hace, ¿sí? Según aquí Víctor Romero señala que fueron 3 meses los que estuvo Jesús Guajardo como jefe político y vivió en esta casa, ¿sí? Una cosa que me platicó mi abuelo Benjamín Chiqui es que, como una deferencia, el coronel Jesús Guajardo esperaba a mi tatarabuelo para que comieran juntos, ¿sí? Entonces es parte de la historia de esta casa. ¿Quién era ¿sí? el general Jesús Guajardo? Porque se menciona mucho en la historia, pero ¿quién era para los Sí, consejos? entonces coronel Jesús Guajardo fue parte de las tropas federales.
él estuvo bajo el mando de Pablo González. A Pablo González, Venustiano Carranza, le da la orden del asesinato de Zapata como una forma de terminar con el movimiento, ¿sí? Sin saber que precisamente su muerte es la que entonces hace crear todo un movimiento, ¿sí?, del zapatismo. No solamente es conocido aquí en todo México, sino internacionalmente. Uno puede, con cualquier persona de Europa, decir Zapata y saben a quién se refiere, cosa que no sucede con ningún otro héroe de la época de la Revolución. No es tan conocido como fue Zapata, ¿sí? Entonces, urden el asesinato de Zapata y es comisionado Jesús Guajardo. Hay un acercamiento con las fuerzas del general Zapata, en donde hay un fusilamiento de 20 soldados que habían cometido tropelías contra la gente campesina de allí, de Cuautla y de Morelos. Hay una anécdota en la que se dice que en una cantina, estando Pablo González allí, encuentra a Jesús Guajardo y le reclama que por qué está en ese lugar cuando le había comisionado a cumplir algún encargo. Y se hacen de palabras, y eso da también origen a que Zapata crea que en efecto hay una lejanía, una confrontación entre Pablo González y Guajardo. Entonces, todo esto es un preparativo para el asesinato después de Emiliano Zapata, como todos la conocemos. ¿Se ¿sí? podría decir que anteriormente al asesinato de Zapata, aquí en este lugar hubo un acercamiento, enfrentamiento entre Jesús Guajardo y las fuerzas zapatistas? Sí, o sea, en el momento en que Jesús Guajardo viene a tomar Cholula, es cuando se da ese enfrentamiento, y entonces es cuando Jesús Guajardo queda como jefe político de Cholula, como autoridad, ¿sí? Y es en estos 3 meses que habita en esta casa. ¿Podría decirse que desde acá se vivió el plan para asesinar a Emiliano Zapata? Yo creo que todavía no, porque fue en 1917 y la muerte de Zapata es en abril del 19, 2 años después. Todavía lo que sí es que ya había todo un plan para acabar con el zapatismo, ¿sí? Okay. Entonces, retomando, ¿cuántos años más o menos tiene esta edificación, esta casa, que precisamente ha sido objeto de muchos mitos y leyendas por parte de los cholultecas? Sí, mi tatarabuelo la adquiere en el año de 1898, solamente la planta baja. ¿Sí? Él hace la segunda planta y es quien le pone los adornos que la hacen parecer un palacio. Entonces debe haber sido entre 1998 y 2017, que es cuando Zapata, el asesino de Zapata la toma. No, gracias a ustedes. Todo muy bien. Gracias a ustedes. Mira, aquí está una... Pero hay algo, tú Pólvora, tú que eres de Cholula.